Sucede en todos los países del mundo. Desde hace siglos, quizás desde siempre. Se trata de un mal que se ha extendido como una infección y que aqueja a todas las sociedades. El mundo está gobernado por los peores. Las personas con menos escrúpulos y menor empatía hacia los demás acostumbran a alzarse con los puestos de poder. No se trata de una oscura conspiración, sigue las mecánicas lógicas de funcionamiento del propio sistema, basado en la más desenfrenada competitividad y en el darwinismo social. Solo los que compiten mejor, es decir, los que albergan menos barreras morales y emocionales a la hora de actuar en su propio beneficio alcanzan los puestos dirigentes. Es algo que sucede constante e invariablemente en las grandes estructuras jerarquizadas, como por ejemplo las corporaciones transnacionales y sobre todo, en los partidos políticos, máximo exponente de estas mecánicas de ascenso social. Es así, no seamos ingenuos, el mayor capital de un político no radica en su capacidad de gestión ni en la pureza de su ideología, sino en su habilidad a la hora de conspirar, crear alianzas, corromper y, llegado el caso, traicionar a quien sea necesario con el fin de alcanzar el poder. Este es el lado oscuro del talento político. Pero evidentemente, estas habilidades oscuras deben venir acompañadas de un alto nivel de formación, don de gentes, carisma, capacidad oratoria e interpretativa y un perfecto dominio de la escena mediática, competencias todas ellas indispensables a la hora de embaucar a las masas y a la hora de dignificar la imagen del partido político al que representan y a los votantes que depositan su confianza sobre ellos. Estas son las habilidades que representan el lado brillante del talento político. Así pues, y resumiendo, un político actual debe estar dotado de ambos tipos de talento si quiere convertirse en un gran líder. Así sucede en casi todos los países del mundo. Excepto en un pequeño rincón, un territorio mágico de cuento y ensueño, una tierra legendaria en la cual solo hace falta el talento oscuro a la hora de gobernar. Y no solo eso, en este lugar maravilloso, con sus propias reglas de funcionamiento, el mediocre, el estulto, el ridículo y el incapacitado parte con ventaja en su carrera hacia el poder. A estas alturas ya lo habréis adivinado, ese lugar se llama España. Solo hace falta mirar a sus gobernantes a lo largo de los últimos 100 años. Es difícil encontrar una colección de personajes más mediocres e incapacitados que los que han gobernado nuestro país en los últimos decenios. Líderes sin carisma, sin estudios de nivel, ni talentos destacables, incapaces de hablar otro idioma que no sea el castellano sin correr el riesgo de caer en el más lamentable de los ridículos. Politicuchos del 3 al 4 con una oratoria vulgar y que apenas dominan los rudimentos más básicos del que debería ser su oficio, personajillos lamentables que no saben ser ni estar y que no merecen ni la más breve reseña en los libros de historia. En cualquier otro país la suya sería una existencia anodina y gris, imperceptible para el devenir del país, engullidos por la marea humana y disuelta su nula personalidad en el ácido de las masas. Pero sin embargo, en España, llegan a presidentes del gobierno. Y algunos de ellos, incluso después de haber mostrado innegables síntomas de enfermedad mental, llegan a ser reelegidos. Es difícil hallar a un sujeto más incapacitado en todos los aspectos de la vida de un hombre, a un personaje más ridículo y deforme, con su voz aflautada, sus poses amaneradas, su nula marcialidad y su supina ignorancia, llevada al extremo. Compararlo con otros líderes contemporáneos a él resulta incluso grotesco, más allá de las ideologías políticas que estos profesaran y de las atrocidades que cometieran. Roosevelt, Churchill, Mussolini, Stalin o Hitler, personajes todos ellos de primera línea, con auténtico magnetismo, carisma y talento, incluso para ejercer el mal absoluto. Y este contraste entre la insultante mediocridad de los líderes españoles y el carisma y capacidad de los líderes de los demás países se repite incesantemente, una y otra vez, sin apenas excepciones significativas. Ahí tenemos el ejemplo vivo del actual presidente español, un hombrecillo acomplejado, estólido y sin personalidad que se oculta tras pantallas de plasma, con el fin de no evidenciar su incapacidad intelectual ante la posible pregunta incómoda de un periodista. Y en contraste con él, François Hollande, el presidente de la República Francesa, quizás el líder francés menos carismático y capacitado de las últimas décadas y que sin embargo afronta las más largas e incómodas ruedas de prensa, en vivo y en directo, demostrando con ello el dominio de las nociones más básicas de su oficio como político. ¿Qué sucede pues en España? ¿Qué extraños mecanismos llevan al poder a los mediocres y a los necios? ¿Es algo casual? ¿Se trata de una gran conspiración o es el reflejo de la degeneración psicológica de toda una sociedad? No hace falta ser demasiado observador para ver que se trata de la tercera opción. La recompensa del mediocre. Por alguna razón, digna de un análisis profundo, la sociedad española tiende, por naturaleza, a premiar al bruto, al cretino, al zafio y ante todo, al que hace bandera y exhibición de la más absoluta ignorancia.
Debe ser la única sociedad del mundo occidental que recompensa y celebra la estulticia ajena y la eleva a la categoría de virtud o gracia nacional. Las televisiones están repletas de lamentables ejemplos de ello. Es difícil encontrar en otro país tal cantidad de frikis, majaderos, sinvergüenzas, timadores de baja estofa y botarates ganándose generosamente la vida gracias a su deformidad psicológica. Pero esta celebración de la ignorancia y la incapacidad no se circunscribe a los frikis televisivos. Las constantes e innumerables muestras de incompetencia de dirigentes y mandatarios, lejos de provocar oleadas de indignación que deriven en ceses de sus cargos, acaban convirtiéndose en motivo para el chascarrillo y la bromita fácil. Entra aquí en funcionamiento el subterfugio del sentido del humor español, como excusa perfecta para justificar la inacción. Toda indignación deriva sin risitas bajo el ostentoso lema de que sabemos reírnos de nosotros mismos, hasta el punto de convertir la lógica rabia inicial hacia el estafador en un entrañable sentimiento de proximidad y comprensión hacia él. Es decir, a base de humor y chistes, en España se acaba premiando al incapacitado e incluso se hace gala de ello, como si fuera motivo de orgullo nacional. Y llegados aquí, la pregunta que todos deberíamos hacernos es, ¿por qué en España se premia la mediocridad y la estupidez? Y la respuesta no puede ser más desalentadora. Se debe a que gran cantidad de españoles padecen un grave problema de indignidad personal, cuyas raíces son culturales. Nos explicamos. La identidad de cualquier persona se conforma en base a una serie de factores tanto personales como externos. Los personales proceden de las propias características innatas y de las vivencias interiores de cada uno. Los externos proceden de nuestro entorno familiar, social y cultural. Podríamos decir que, a grandes rasgos, todos tenemos una parte de nuestra personalidad propia individual y otra parte procedente del influjo cultural y ético en el que hemos crecido. Esto es lo que, por ejemplo, diferencia a un alemán de un español y da pie a todo tipo de tópicos identitarios, que a pesar de ser tremendamente inexactos e injustos en la mayoría de los casos, innegablemente reflejan ciertas tendencias que acaban moldeando la conducta de los individuos de cada lugar. Es lo que podríamos calificar como nuestro ADN cultural. Y por lo visto, el ADN cultural español lleva incorporada la promoción de la indignidad personal y el envilecimiento voluntario. Dicho en otras palabras, el español tiende a rebajarse como individuo, hasta tener una visión deformada de sí mismo y de los demás. Una cuestión de esfuerzo, sean cuales sean las raíces culturales concretas del problema y sus orígenes. La gran diferencia entre vivir teniendo dignidad y vivir sin tenerla, radica en el esfuerzo que el individuo debe dedicar a su propia construcción personal. Tener dignidad y decencia implica una lucha vital constante, pues el individuo digno debe esforzarse para estar a la altura de la visión que tiene de sí mismo y eso significa no dejarse pisotear por nada ni por nadie y defender sus derechos individuales contra viento y marea, cada segundo de su existencia y hasta el fin de sus días. La dignidad y la decencia son contratos que uno hace consigo mismo con el fin de elevarse como ser humano y exigen las más altas cotas de autoexigencia y responsabilidad ante el juez más implacable de todos, la propia conciencia. Por esta razón, y aunque parezca increíble, no tener dignidad personal resulta mucho más cómodo y confortable a la hora de vivir, pues aceptar la propia bajeza como algo natural, inherente e inevitable, implica no tener que esforzarse en absoluto ante uno mismo. Este es el resorte clave sobre el que se asienta todo este perverso mecanismo mental, que por razones culturales, infecta la mente de demasiados españoles. Consecuencias a escala social, evidentemente, cuando alguien cae en estas mecánicas de funcionamiento a escala psicológica profunda. Lo último que quiere ver ante sí es a alguien con dignidad, luchando por mantenerla en alto, pues pone de relieve su propia vileza. Así es como, gran cantidad de españoles, aquejados como están por este mal, tienden a celebrar la vulgaridad, la zafiedad y la idiotez de los más variopintos personajes, pues en el fondo se identifican con ellos, y al premiarlos por sus actitudes, de alguna manera recompensan con ellos su propia bajeza y alivian así el resquemor que les produce su propia indignidad. Y así, siguiendo estas dinámicas de identificación y reflejo en el indecente, en el obtuso, en el ignorante y en el que no se autoexige, en España acaban alcanzando el poder los personajes más mediocres y torpes, rebajando con ello la dignidad del propio país como tal y reforzando y retroalimentando el propio envilecimiento voluntario de sus habitantes. Se trata pues, de un mecanismo psicológico de raíz cultural, instalado en la mente de muchos ciudadanos españoles que, en base a lógicas bien simples, consigue deformar la conducta de toda una sociedad. Así nace el deporte nacional, pero aquí no terminan los desgraciados efectos que provoca esta terrible tara cultural. Las consecuencias son aún mucho peores. Pues no solo se premia la estupidez y la exhibición impúdica de la ignorancia. Lo peor es que se genera una tendencia que castiga al digno, al decente, al capacitado, al inteligente y al talentoso.
y lo hace a través del llamado deporte nacional español, la envidia. Pero no se trata de la envidia relacionada con las posesiones materiales o físicas de las demás personas, sino de la auténtica envidia, la envidia profunda, la que tiene que ver con la esencia humana de los demás. No es la envidia a lo que tienen los otros, sino a lo que son. Y este tipo de envidia profunda, tan honda que es casi a nivel espiritual, solo puede nacer de alguien con un ínfimo nivel de dignidad personal y conciencia de sí mismo, tan incapaz de aceptar sus propios defectos, que intenta eliminar las virtudes de las personas que ponen de relieve su propia bajeza. Y la sociedad española está especialmente aquejada por este mal. La adoración al déspota, pero se produce aún un efecto colateral adicional, que solo sirve para empeorar aún más las mecánicas sociales del país. Y es que en su afán por mantenerse vivo, el sentimiento de indignidad eleva a los altares al orgulloso y al prepotente, es decir, al que aquejado por el mismo mal de la indignidad personal, necesita humillar a los demás con el fin de elevarse a sí mismo. La sociedad española tiende por naturaleza a respetar y admirar este tipo de actitudes. Ahí tenemos varios ejemplos mediáticos, aunque anecdóticos: los maurinos, los Ristos Mejides o los Chicotes, todos ellos con una característica en común, la más descarnada falta de respeto, que la masa indigna califica hipócritamente como sinceridad sin tapujos. ¿Habrían alcanzado tales niveles de popularidad mediática estos personajillos si trataran con consideración y cortesía a las demás personas? Seguro que no. El desprecio y el desdén que exhiben son la garantía de su éxito, pues sus invectivas hacia los demás son el reflejo del castigo y el desprecio que los propios indignos anhelan recibir en sí mismos. Es un puro acto de sadomasoquismo y rendición servil a la autoridad despótica, al líder fuerte que castiga. La base de todo fascismo. Tras ello se oculta, de nuevo, ese mecanismo necesario de retroalimentación, propio del sentimiento de indignidad. Nada mejor para rebajarse a uno mismo que ser menospreciado y vilipendiado sin piedad por alguien tan indecente que necesite hacerlo con el objetivo de sentirse superior y ocultar su propia vileza. El indigno, así, se ve reflejado e identificado no solo con la víctima del menosprecio, sino con el ejecutor del abuso. Una doble forma de reforzar el mecanismo psicológico. La verdad es que duele aceptarlo. Pero estas dinámicas profundas a escala psicológica son las que hacen de España el país que es en la actualidad y no el que podría haber sido. Las pruebas están ahí y así lo estamos pagando todos. Muchos autodenominados patriotas se llenan la boca de Españas, constituciones, himnos, toritos, banderitas, coronas y otras payasadas de tienda de souvenirs. Quizás el primer paso que debería dar un patriota de verdad es recuperar su dignidad personal como individuo, no a través de la pose orgullosa, rancia y cerril tan propia de estas tierras, sino recuperando la conciencia de lo que uno mismo es en esencia, como persona. ¿Qué patria surgiría en una sociedad formada por individuos así? Seguro que no sería una gobernada por mediocres,